lo que impera en la mayoría de las administraciones y en la sociedad en general es una visión muy asimilacionista de la inmigración y de la diversidad, etcétera, ¿no? Hay que cambiarlo esto, creo que bueno, tenemos que hacer más hincapié en un cambio de esta visión asimilacionista, no nos guste o no nos guste, creo que la mayoría bueno, somos o es asimilacionista, ¿no? Y aquí un reto final, dos retos finales que me gustaría mencionar es relacionado también con lo que decía anteriormente, que creo que es lo que nos va a venir en los próximos meses, años, es el hacer frente al populismo. Tenemos el populismo ya en España a través de una fuerza política que no tiene representación en ningún parlamento, pero que tiene unas plataformas comunicativas tremendas, Vox me estoy refiriendo, y bueno, que tienen barra libre en los medios de comunicación para ir colando un mensaje, digamos, tóxico y un mensaje directamente xenófobo, que creo que no podemos aceptar de ninguna forma, no tendrían que tener, ¿no? Esto es distinto a discutir sobre si asimilación, interculturalidad, que es un debate que yo entiendo como legítimo, y que hemos de tener, y hay diferentes visiones de cómo gestionar la diversidad, ¿no? Y es un debate interesante y totalmente legítimo, ¿no? Pero hay unas líneas rojas. Yo creo que este partido pues, está más allá, está en contra de los derechos humanos, de los valores fundamentales, de la Constitución, a la igualdad de oportunidades, de muchas cosas, pero en cambio tiene acceso a los medios de comunicación de una forma absolutamente desproporcionada a lo que a día de hoy es. A día de mañana se cumplirá la profecía y entonces nos veremos obligados a dar espacio porque tendrán representación, etcétera, ¿no? Para mí este es un gran reto, ¿no? Y los que trabajamos en interculturalidad, etcétera, pues tenemos aquí, bueno, un trabajo muy fuerte, ¿no? Y finalmente la última propuesta, también coincido con Antidio, sería recuperar el fondo de acogida, que nos permitiría trabajar territorialmente muy bien, pero también transversalmente. Recuerdo que el fondo de acogida tenía una parte que era de educación. El 50% era para los departamentos de educación de las comunidades autónomas, ¿no? Y era tremendo, ¿no? Iba un chorro de dinero importante para aulas de acogida y se hacía mucho, ¿no? Yo creo que recuperar eso sería un bien. Gracias. ¿Me pone la transparencia, por favor? Bueno, yo voy a hacer un poquito más breve, ¿vale? Nosotros en Andalucía, os voy a contar un poco así cómo tenemos los actores y la gente, porque, bueno, tenemos una parte de los actores políticos, que es la comisión esa interdepartamental, que estarían los directores generales de todas las consejerías que participan en los planes, participan en el plan, en el momento que sea, y tenemos órganos de participación que son los foros regional y el provincial. Son órganos de participación donde está la administración de la Junta, los responsables políticos, están las entidades que trabajan con la población migrada, está la administración local y están expertos. Hay siempre alguna persona experta ahí. Pero quiero señalar sobre todo dos proyectos porque creo que son importantes, donde están representados los actores, que son el proyecto en redes interculturales y el proyecto Red Antirrumores. Redes interculturales es un proyecto, voy a poner su página web para que podáis acceder, de puesta en común de necesidades y de recursos y de buenas prácticas en relación a lo que es la realidad migratoria, la que sea, en el momento actual que sea. Y ahí esto lo impulsa sobre todo el movimiento asociativo, son entidades sociales donde la administración va como una más, no somos, simplemente los apoyamos, pero participamos como alguien más. Yo creo que es una labor que hacen súper importante de detección de necesidades, de aportación de respuesta, de acercarlo a la realidad y a la población migrada. Y entonces es una buena práctica que yo quiero poner aquí, que si queréis profundizar en ella, bueno, pues ahí está la página. Esto se organiza con un grupo motor, es como se impulsan y establecen una asamblea anual que coincide que es hoy, ayer y hoy. Es decir, que me ha coincidido aquí y que solemos estar casi todas las personas de las entidades sociales, inclusive ciudadanía migrada o no, o andaluza, da igual,
y entidades sociales y administración pública. Ahí pueden ir, aparte de los trabajadores de la Administración de la Dirección General de Políticas Migratorias, de otras direcciones generales de la Junta de Andalucía, que algunos participan también. Bueno, ahí veis un poquito el portal que va a las organizaciones, va a los profesionales y va al particular. También como una búsqueda de empleo, compartir buenas prácticas. En la elaboración del cuarto plan han tenido una participación muy activa y han hecho muchas propuestas muy interesantes que se ha incorporado. No profundizo más por no extenderme mucho más, pero lo quiero resaltar como una buena práctica de conseguir los actores sociales, porque es importantísimo que trabajemos desde una perspectiva participada. Eso sí que es fundamental. Todas las políticas de la Junta se hacen desde la participación. Tenemos una ley que nos obliga, un portal de la participación y de la transparencia, es decir, que la participación es imprescindible en Andalucía, lo tenemos ahí, y la participación de las personas o de la ciudadanía implicada en el ámbito que sea, en este caso hablamos de políticas migratorias, imprescindible contar con ella. Y después tenemos otra realidad, que es la que estaban comentando mis dos compañeros, que es verdad que la población actualmente se están desencadenando una serie de ideologías y de brotes. No quiero ni llamarlo, porque a mí no me gusta visibilizar lo negativo, porque si lo visibilizas después nos dirigimos a ello. Yo me gusta hablar siempre en positivo. Me cuesta mucho trabajo no hablar de xenofobia ni de racismo, pero es la realidad. Entonces tenemos este proyecto, que también es en red con las entidades sociales, que lo que intenta es crear una convivencia o una ciudadanía inclusiva, una cohesión social, evitando rumores. Es que aparece muchísimo, le llamamos rumores, porque son estereotipos, prejuicios que se detectan y que, bueno, pues hay muchísimo, de que la asistente sanitaria la está colapsando los inmigrantes, pero bueno, si los inmigrantes tienen una media de edad joven, entonces ahí desmontamos rumores con las entidades sociales. En el primer proyecto hay adscritas o trabajan unas 50 entidades sociales, en este tenemos ya pues casi 130, aquí hay ayuntamientos, hay ciudadanía afectada, ciudadanía general, hay administración pública, pues hay de todo. Y aquí se trabaja simplemente y se enfoca desde la xenofobia, evitar xenofobia y racismo. Ahí veis cómo se organizan y desde ahí, desde ese trabajo en red, se constituyen grupos de trabajo que van a comunicación social, tenemos uno, otro que va al ámbito local, con los ayuntamientos, cómo evitar esos brotes, y bueno, otro en el ámbito educativo, que tenemos otro proyecto. Pero también esos dos proyectos sí que quería resaltarlos y traerlos aquí como buena práctica y buena experiencia para conseguir esa transversalidad y conseguir que los actores que estén. Un hándicap, pues conseguir una participación real y activa. Muchas veces, no iba a decir mentira, nos cuesta mucho que no seamos desde la administración los que abanderemos los cambios, los que impulsemos la participación. Pero bueno, también hay que saber y contar y ser conscientes de la realidad que tienen las entidades sociales, que no tienen presupuesto, esto es totalmente voluntario. Aquí nosotros no le pagamos a nadie por participar en estos dos proyectos, no pagan nada, ellos van voluntariamente. Entonces esa voluntariedad, pues claro, es su tiempo, su espacio, su momento. La administración lo que hace es facilitarlo, pero ni le subvencionan ni le financia de ninguna de las maneras. Este proyecto lo impulsa la Dirección General como algo imprescindible, pero las entidades participan de forma voluntaria. Y el desmontar los rumores es también un trabajo que ellos hacen colaborativamente y cooperativamente y que después difunden. Entonces, conseguir esa participación de que difundan en redes, de que repliquen, eso ahí nos cuesta mucho. Tenemos un grupo de WhatsApp y de los 130 nada más que estamos 25. Ahora tenemos una asamblea que os invito a todos, el 8 de diciembre en Sevilla. Estáis todos invitados, donde se trabaja la red antirrumores, incluso allí se trabajan cómo hace, es que yo de las nuevas tecnologías no soy muy friki, pero bueno, cómo hacen los mimis y cómo desde WhatsApp replicar o Twitter, es decir, que trabajamos y hacemos siempre cosas que sean una demanda real de una necesidad que tengan las entidades sociales en el ámbito siempre aquí enmarcado solamente de evitar xenofobia y racismo. Vamos a sacar, hay una página web donde podéis ver los materiales que hay muchos materiales audiovisuales, impresos, de desmontar, hay una guía y un manual para cómo desmontar esos rumores con la ciudadanía, incluso hay una formación de formadores que replicamos y que es importante, porque si no, este concepto de interculturalidad, yo no soy racista, pero ese racismo latente que ahora ya, porque claro, todo el mundo sabe que decir que es racista está mal visto, igual que decir que yo soy machista o feminista, ¿no? Entonces está el racismo ese latente, que es el que se trabaja desde esta red.
y se trabaja pues con argumentaciones, de la mano con otras herramientas como es el observatorio, tener datos científicos y fiables de toda la realidad del sistema sanitario, del educativo, hace que nos ayude mucho a desmontar estos rumores y estos bulos. Por eso le llamamos red antirrumores. Entonces esta herramienta la quería traer. Después, como retos de futuro, pues también tenemos nuestras carencias. El llegar al ámbito local, eso estamos en la gobernanza, yo hablaba de gobernanza, la gobernanza multinivel, de llegar, que si los barrios, que si el ayuntamiento, eso es un hándicap enorme. Y es verdad que estaba al fondo ese que teníamos antes, que nosotros, el FAIREA, que subvencionaban a los ayuntamientos para crear la figura del mediador. Y para nosotros yo creo que eso es importantísimo que se recupere, porque si no, no llegamos a los ayuntamientos. Entonces, y ahora además con ese papel que están teniendo en la acogida inmediata, que es lo que he puesto aquí, que bueno, que es importantísimo que los ayuntamientos se sientan más acompañados y que las ONG que hacen esa primera acogida, todos sabemos cuáles son, pues que también en el caso de Andalucía que sean reforzadas con más recursos, con nuevos recursos, porque muchas veces los ayuntamientos lo que hacen es utilizar los recursos que ya tienen para dar respuesta a la acogida, a la alta demanda de acogida que llega en ese momento. Entonces queremos que se tenga, o apostamos y vemos que el hándicap, y que ahí donde habría que invertir más es en financiación a los ayuntamientos, al ámbito local, para que se vuelva a recuperar ese fondo para la integración que había desde nivel más alto nacional y que se vuelva a trabajar. Por supuesto, seguir trabajando la convivencia intercultural en los barrios, que eso es un hándicap que debería estar siempre. Por supuesto, incluir la perspectiva de género en todas las políticas, y más la mujer migrante es doblemente estigmatizada, con dobles necesidades, y además visibilizar y evitar tratas de redes que estamos viendo de personas. No he puesto solo de mujeres, que la mayoría son mujeres, pero también las hay de hombres y de menores, y eso es una realidad que tenemos en Andalucía y una necesidad tremenda de que se visibilicen, de que se hagan registros oficiales que no existen apenas, nos cuestan la propia vida a nivel nacional ni a nivel europeo. No hay un registro fiable de personas que se encuentran en estas redes y en esta problemática. Por supuesto, los menores, tenemos ahí los MENA, le llamamos menores no acompañados, o ahora ya con el hándicap le llamamos con un plan un poco así de risa los mal acompañados, porque vienen solos pero enviados por sus familiares, porque no son menores que no tengan familia, tienen familia en su origen. No es, desde Andalucía se le da una acogida, pero esa acogida debería de ser específica para ellos, porque no son los mismos menores que tenemos en el sistema de protección, son menores casi adolescentes que vienen con unos valores de empleabilidad, no de educación ni de integración aquí, sino que ellos vienen a buscar trabajo, y son menores que ahora cuando llegan aquí a nuestros recursos se encuentra que nuestro sistema lo que quiere es que entren en la educación reglada, que se formen y que después ya a lo mejor encuentren trabajo, y ellos vienen con una imagen de adultos, porque en su país son adultos, aquí no, pero allí sí. Entonces yo creo que ahí tendríamos que trabajar también. Yo eso lo pongo aquí porque sé que se está trabajando y que se está reflexionando mucho del sistema de protección de menores no acompañados, menores inmigrantes no acompañados, porque yo creo que el perfil de ellos es un perfil específico que no es el mismo que los que están ahora en el sistema de protección. Y además tenemos una avalancha en Andalucía tremenda de menores no acompañados, y eso no está desbordando el sistema de protección propio. Y bueno, me consta y tengo conocimiento de trabajadores que están en el sistema que ellos mismos también están desbordados, no saben cómo atenderlo, y nuestros propios menores también se sienten desbordados por la exigencia de esos menores que llegan extranjeros. Es decir, que ahora mismo ninguno de los dos, ni los propios ni los que llegan de acogida o los que llegan de fuera, tienen una respuesta idónea. Yo creo que eso había que trabajarlo mucho, dar una vuelta, y en Andalucía eso es otra necesidad. Y la otra necesidad de reto de futuro, por supuesto, son los asentamientos, la infravivienda. Ahora mismo a nivel nacional, como se aprobó un plan de vivienda, han transferido dinero a las comunidades autónomas. Acabamos de hemos puesto en marcha un plan de vivienda 2018-2021 creo que va, y ahí hay vivienda protegida. Lo único que ocurre es que nosotros nos diferenciamos, ese hándicap que él ha contado, de que padronamiento 4 puntos, nosotros valoramos como población vulnerable, es decir, que no por ser inmigrante te vamos a dar una vivienda. Si tú eres un inmigrante con una serie de puntos y características de vulnerabilidad, evidentemente vas a tener igual de puntos que un
que un autóctono o alóctono. Es decir, que nosotros la adjudicación de viviendas sociales todos tienen el mismo baremo. Sí que es un hándicap con los irregulares o con los que no están empadronados, que también pretendemos, y aprovecho su aportación del padrón porque creo que es una herramienta fundamental, que consigamos que todos se empadronen, que se registren en alguna vivienda, aunque sea transitoria. En Andalucía así lo tenemos. Y entonces, bueno, ahí intentamos que, por ejemplo, en el caso de asentamiento de personas en temporadas agrícolas, como vemos aquí, porque tenemos muchos asentamientos en la provincia de Huelva y Almería, pues ahí intentamos utilizar recursos comunitarios para dar respuesta a esa necesidad inmediata. Pero está claro que también es un hándicap que tenemos que trabajar, de reto de futuro. No quiero extenderme mucho más, ¿vale? Bien, muy bien. Yo voy a hacer una pequeña alusión a los actores que están implicados en esta cuestión, ¿no? y la importancia de trabajar juntos como reto, ¿no? También, en el caso de Navarra, pues lo que ha pasado, y coincido en los retos, pues en el tema especialmente, más allá de buscar la cohesión en el día a día, trabajando en todas las áreas afectadas como ciudadanos, ¿no? Más allá de eso, que son, digamos, que es que sí o sí hay que hacerlo, ¿no? El tema de los rumores como algo clave, ¿no? En cuanto a los actores, en esta cuestión, en concreto, en el fenómeno migratorio, en el trabajo en pro de la convivencia, etcétera, hay dos actores fundamentales, que son 5, que podemos dividirlo en dos vías. Las dos son administraciones y tercer sector, que las administraciones podemos dividir más allá del Estado, ¿no? En administraciones locales, administración autonómica, y el tercer sector serían las propias asociaciones de inmigrantes, las ONGs de apoyo a inmigrantes autóctonas y los sindicatos, ¿no? Que pueden tener, cuando tienen, que no todos tienen, una sección dirigida más focalizada hacia la inmigración. Según mi perspectiva, mi opinión, yo creo que se han ido perdiendo a nivel general algunas fuerzas, ¿no? Y sinergias en el camino. Y en el caso de Navarra, lo puedo decir con certeza. El fondo de apoyo, efectivamente, y lo que derivaba de él con los planes anuales, creaba unas sinergias muy interesantes que se dejaron de hacer. En el caso de Navarra, por lo menos, sí que su eliminación, como ya lo he dicho, derivó en el tema institucional en dejar de hacer menos cosas, y finalmente lo que ocurrió, pero en el día a día, en esa gobernanza, pues en que hubiera menor relación. De por sí, no es que hubiera un dinero especialmente, por ejemplo, para el apoyo al asociacionismo inmigrante en cuanto a fomento de las asociaciones, pero sí para que hicieran cosas, ¿no? Entonces, en el caso de Navarra, es muy curioso. Si ya de por sí el asociacionismo inmigrante, no sé tanto en Euskadi, ¿no? Pero me imagino, por algunas cosas que conozco antaño, pues sí que ocurría. Pero siempre ha sido relativamente débil comparado con... Bueno, para empezar, estamos hablando de que el asociacionismo ha entrado en crisis a nivel general hace ya años, ¿no? Y el asociacionismo inmigrante, pues por sus especiales dificultades, ¿no? Pues en el caso de Navarra era débil, a veces también endogámico, con cosas un poco, pues decía, ¿cómo puede ser que haya X asociaciones de tal país? Y dice, pues si al final son casi había en casos concretos, pues casi por familias, de fulanito que se llama mal con otro, y lo que creaba era una asociación, ¿no? Pero bueno, eso con el tiempo, la propia dinámica y con la crisis, con las preocupaciones bastante ha sufrido la población inmigrante, especialmente la crisis, como bien sabéis, pues en el día a día tus digamos, preocupaciones han sido otras. Y el asociacionismo inmigrante en Navarra pues, prácticamente ha desaparecido. Pero no solo eso, es que de las asociaciones que apoyaban, o especialmente sindicatos que apoyaban, han desaparecido también en Navarra. ANAFE, para quien conozca, ANAFE era CITE, parte de CITE de Comisiones Obreras, era la principal, digamos, asociación, ¿no? De apoyo a inmigrantes, y este año, por problemas económicos, quebró después de más de 20 años, casi 25 años de vigencia, ¿no? Y era quien llevaba, junto con otra entidad, con Cruz Roja, pues el programa de mediación a nivel de toda Navarra. Ha habido que reestructurarlo,
y eso se ha quedado ahí en el camino, con lo cual hay una pérdida ahí también de capital impresionante, ¿no? Bueno, pues como digo yo creo que eso hay que reforzarlo, hay que reforzar las sinergias como reto, ¿no? El otro es el tema de los rumores, y es así, y las redes sociales y todo lo que estabas comentando, Lourdes, también, la importancia clave de la tecnología. Pero es que lo estamos viendo a todos los niveles. Es verdad, es que es muy ilustrativo. A mí me llama mucho la atención lo del fenómeno de Vox, porque realmente si hablas de algo, pues al final pues le estás dando más cancha. El otro día vi un ejemplo y dices, ¿qué intereses hay para promoverlo, ¿no? Porque se está promoviendo. Hay cierto interés, yo lo puedo intuir, desde el punto de vista de intentar dividir a la derecha, ¿no? Pero que puede ser un efecto absolutamente perverso, como ocurrió con el Frente Nacional en Francia. Intentar dividir, entonces, pues entre tres partidos que se reparta más el voto. Sí, el problema y eso siendo que puede ser verdad, el problema de eso es que el discurso de Vox hace también escorar a la derecha, puede llevar a escorar a la derecha a Ciudadanos y a PP, ¿no? Que ya lo estamos viendo también, por cierto. Con lo cual, pues es un peligro ahí latente. El otro día vi, lo que iba a decir, el ejemplo, ¿qué intereses hay para promover? En Europa Press había en Twitter 3 noticias, las 3 últimas noticias aludían a Vox. A Vox dice tal, Vox organiza tal, o Vox no, dice lo que sea. Pues cuanto más estás hablando de este partido, está aclarando la gente que hay un partido que se llama Vox, y luego ya caerán sus propuestas. Pero si, por ejemplo, en vez de Vox se hablara continuamente, los medios hablaran del PACMA, pues al final el PACMA subiría en votos, obviamente. Pero, y eso bien lo sabéis, y los medios bien lo saben, de lo que no aparece en los medios no existe. Si de una realidad no hablas, ¿no? Si ha habido una manifestación con 100.000 personas, pero los medios la ocultan, esa manifestación no ha existido para todas aquellas personas que no han asistido a esa manifestación, por ejemplo. Entonces, con Vox, y por eso la importancia de luchar de las estrategias antirrumores y este tipo de organizaciones y de programas, ¿no? En el caso de Frente Nacional, con el tiempo ya más o menos se supo, el Mitterrand, con el Partido Socialista francés, más o menos impulsó, ¿no?, para dividir a la derecha, pues que el Frente Nacional, que en su momento pues era anecdótico, también subiera, ¿no?, pensando en dividir a la derecha. Y al final, no tanto dividió a la derecha, que también, sino que, como bien sabéis, gran parte de los votantes de Frente Nacional pues son de barrios obreros, absolutamente. Entonces, lo que también se quitó es a propios votantes socialistas. En la zona de Marsella es, por ejemplo, paradigmático. Y con Vox también ocurrirá así. No, yo no tengo ninguna duda. Y que acabará el año que viene teniendo representación en algunas comunidades autónomas y a nivel local, por supuestísimo. Por supuestísimo. Y es un peligro, como digo, porque escola el discurso. Y el tema de las redes sociales, lo estamos viendo ahora mismo con Bolsonaro, un tío que es un racista, misógino, vamos, un impresentable, ¿no? Y cómo con las fake news y demás tienen dinero también, han impulsado miles de lanzamiento de WhatsApp, de noticias falsas, etcétera, y cala en la gente, ¿no? Lo vimos con Trump, ¿no? Y con el Steve Bannon, de cómo la ultraderecha, ¿no?, pues utiliza estos medios y lo sabe utilizar bien, y hemos visto cómo lo utilizan a sus medios, y a la gente al final le llevan a donde la quieren llevar, ¿no?, con el Brexit, etcétera, etcétera, ¿no? Tienen los medios y los utilizan. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar los medios también, efectivamente, dar datos fiables. Para eso la importancia de los observatorios, de nutrir con datos reales, pero además nutrir bien y informar a la realidad, a informar a la sociedad. Y ahí hay la relevancia de las administraciones en cuanto a sacar, pues, o Twitter, pues noticias de vez en cuando, ilustrar eso, no solamente que sea Ikuspegi, sino vía que trascienda, ¿no? Que decir, que trascienda y que haya una nota de prensa sobre un tema concreto y que lo saque el gobierno vasco o cualquier comunidad autónoma, lo que fuera, ¿no? Pero es una batalla complicada porque hay intereses creados, muchas veces no sabes qué intereses espurios hay detrás, pero esa es la batalla del futuro. En pro de la cohesión social hay que evitar los rumores y
Y bueno, y termino. Bueno, pues daros las gracias a los tres por compartir vuestras reflexiones y bueno, por dejar encima de la mesa buenas prácticas, crítica a estas prácticas, a estas herramientas, retos de futuro, etcétera. Ahora contamos con unos minutos. A las 2 será ya la clausura de las jornadas con Ernesto. Y si queréis ahora hacer alguna pregunta, tenéis alguna sugerencia que hacer, este es el momento. Gracias. Yo lo primero, dar las gracias a la mesa por las aportaciones y quería preguntarle al compañero Navarro, yo soy Navarra de la Ribera, si puedes dar unas pinceladas de qué se está haciendo en formación y empleo. Si sabes o tienes algún dato, programas de formación, de fomento del empleo en la comunidad. Gracias. No tengo mucho conocimiento. O sea, el conocimiento que te puedo decir es que lo que creo es que no hay de manera ad hoc programas solamente, dentro de esa normalización no hay programas solamente para personas extranjeras. O sea, las personas extranjeras entran como tal en los programas, en las acciones que de manera normalizada hace el Servicio Navarro de Empleo, ¿no? Sí que hay una cosa que no tiene que ver con empleo, pero hay Euskadi y Navarra, yo creo que están haciendo bien. Como bien sabéis, dentro de las rentas mínimas, la RGI en Navarra, en Euskadi, la RG, la renta garantizada en Navarra, son de las rentas mínimas más potentes que hay en el Estado. Y son las únicas, casualmente, las que dotan de más recursos a las personas, ¿no?, que viven ahí, cumplen esos requisitos, 3 años de empadronamiento en Euskadi, 2 años de empadronamiento en Navarra, son las únicas en las cuales personas en situación irregular pueden acceder. Con lo cual es importante, eso es importante y eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Pero de forma general, eso, para personas extranjeras, pues los programas que hay establecidos. Ahora sí que nosotros acabamos de hacer este año un estudio, un análisis del emprendimiento inmigrante en la Ribera, justamente, ¿no? Está publicado en la web del Observatorio. Por cierto, para si buscáis datos y demás, o la realidad de Navarra, o comparativamente, dentro de 2 semanas, el 27, vamos a lanzar la nueva web, que no tiene nada que ver, y estoy muy orgulloso de digamos, el paso que vamos a dar a nivel de datos. Podréis ver, algunos datos serán comparativos a nivel de España, y ya os digo, a partir del 27, porque esa idea de ser, en su momento también he escuchado a Gorka, de ser un observatorio nudista, exponemos todo lo que tenemos, ¿no? Y es así como debe ser, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que te puedo comentar. Mario Miranda, de Indoamérica Ría. Bueno, tengo 2 cosas. Primero una reflexión y luego una pregunta. La reflexión va en este sentido, que nosotros ya a partir de nuestra institución ya lo venimos haciendo, sobre todo para neutralizar un poco a estos grupos xenófobos que vienen surgiendo en estos últimos tiempos. El mundo contemporáneo en el que vivimos en estos momentos ha surgido a partir de la migración. En lo que va del año, a Latinoamérica van yendo más o menos un promedio de 2 millones de españoles. He podido ver yo que en Estados Unidos, por ejemplo, a los españoles los consideran ciudadanos de segunda categoría, vale decir, en la bolsa de los hispanos. En los Job Centers de Londres he podido ver ciudadanos españoles solicitando ayudas sociales, como cualquier ciudadano inmigrante. Igualmente los he visto en Lausanne, en Ginebra, bueno, por donde he andado, inclusive aquí nomás cerca en Francia. Cualquiera de nosotros somos potenciales inmigrantes. En un momento de la vida vamos a ser inmigrantes, por eso nosotros pensamos que a partir de esto la inmigración debe de abordarse de una manera más amplia, no solo a partir del extranjero, sino a partir de todos.
que esto se traduzca en normativas, en observatorios y bueno, y en todo lado donde tenga cabida, ¿no? Por otro lado, la pregunta iba de la siguiente manera, iba para los tres. Si a partir, yo no